Noruega, un increíble país en el norte de Europa que esconde grandes tesoros y que fue hogar de los vikingos hace cientos de años. Un país con grandes monumentos naturales como los fiordos, hoy en día recorridos por trenes clásicos y enormes barcos para observar de primera mano las increíbles vistas que estos ofrecen desde sus miradores y sus alrededores. Un país con ciudades increíbles, donde sus pintorescas casas coloridas dibujan un paisaje fascinante lleno de colores vivaces. Pero sin duda, Noruega es famoso por ser el lugar ideal para disfrutar de un espectáculo único en la naturaleza: las enormes y luminosas auroras boreales, que cada noche dibujan de verde sus limpios cielos. Un país donde reina la naturaleza y donde podremos disfrutar de ella viviendo en una acogedora cabaña en mitad del bosque. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin límite. Bergen. Bienvenidos a Bergen, una ciudad al suroeste de Noruega y ahora mismo os vamos a enseñar qué se puede hacer en esta increíble ciudad, así como en sus alrededores. En primer lugar, exploraremos los encantadores rincones de esta gran ciudad, para después embarcarnos en un tour muy especial para disfrutar de un día completo en esta fascinante zona del país. Y ahora mismo nos encontramos en una de las plazas principales de aquí de la ciudad. Esta plaza destaca principalmente por los edificios clásicos que tenemos alrededor y sobre todo por las increíbles vistas que tenemos allí detrás. Esta ciudad se encuentra enclavada junto a la montaña, creando un paisaje pintoresco que cobra vida cuando la nieve tiñe de blanco los tejados de las casas. No obstante, en verano, nos maravillaremos con paisajes que resplandecen bajo el verde dominante de la naturaleza. Y si seguimos la plaza de antes, llegamos ahora aquí a toda la zona portuaria de la ciudad, llegando a uno de los sitios más icónicos de Bergen y de toda Noruega, que son las casas allí enfrente, que se llama Bryggen. Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega, solo por detrás de Oslo. Cabe destacar que durante el siglo XIII fue la capital de Noruega. Comenzaremos explorando el centro de la ciudad y luego nos dirigiremos a visitar esas icónicas casas que acabamos de apreciar hace unos segundos. Y otra de las cosas que se puede hacer aquí en Bergen es perderte por las calles pintorescas como todas estas que tenemos aquí alrededor. Y os imagináis lo agradable que es pasear por aquí porque nos está dando el sol, que la verdad es que calienta un poquito, porque es que además donde vamos a ir a los próximos destinos aquí en Noruega no vamos a ver el sol durante varios días, así que es la mejor forma de despedirse con el buen clima. Y estas casas son la parte del casco histórico de Bergen y antiguamente tenían colores más oscuros, sin embargo ahora ya destacan muchísimo por los colores tan llamativos que tienen. Y una de las curiosidades de estas casas es que podemos encontrarlas muy torcidas como esta de aquí, debido a la antigüedad y al terreno. Y entre estas casas, si os fijáis, hay pequeños pasillos como este donde nos podemos adentrar más. Y aquí en el interior de toda esta zona de comercial, lo bueno es que encontramos multitud de tiendas de todo tipo, de cara a comprar regalos, para ver por ejemplo cuadros y un montón de cosas que os vamos a ir enseñando. En solo 5 minutos estaremos llegando a otra zona encantadora de la ciudad, donde podremos admirar una iglesia y una plaza que destacan por su belleza. Y justo en el centro de Bergen encontramos esta iglesia impresionante que se llama Santa María, que es del siglo XII, que lo bueno es que se encuentra pues alrededor de todos los edificios y aquí con el cementerio, los árboles y eso es todo muy bonito. Esta iglesia, construida en el siglo XII, es una de las más antiguas de Bergen, pasando a lo largo de su historia por innumerables reconstrucciones debido a incendios y otros eventos históricos que marcaron su historia. Y si venimos en la época navideña, también encontramos aquí en el centro de Bergen un mercado navideño como este de aquí, donde podemos comprar cosas de comida y también incluso montarnos en atracciones. Llega el momento de despedirse del día, ya que a la mañana siguiente haremos algo muy especial.
Son las 7 de la mañana y vamos a comenzar un tour espectacular por todos los fiordos noruegos. Ahora nos encontramos aquí en la estación de Bergen para hacer un tour que se llama Narway y Nanaxel. Un tour que dura más o menos unas 13 horas. Así que prepararos y a disfrutar. Bueno, después de haber estado haciendo un trayecto de más o menos 1 hora y 20 minutos, que era completamente de noche, pero aún así ya se veían viendo las montañas que eran increíbles. Ahora ya hemos llegado a la primera parada, que es un pueblo que se llama Voss. Aquí solamente tenemos una parada de 40 minutos, pero hemos aprovechado sobre todo para desayunar, porque antes estaba todo cerrado y ha sido imposible. Así que bueno, si os fijáis, las vistas son realmente increíbles por todas partes. Y ahora en 10 minutos ya sale el tren, así que ya vamos para el interior de la estación y ya está. Y ahora ya nuestro siguiente destino, que está solamente a media hora. Y ahora mismo ya recién montados en el tren de Voss y vamos a la siguiente parada, que es Mistral. Como podéis ver, desde el primer resplandor del amanecer se revelan paisajes espectaculares y pueblos cubiertos en su totalidad por la nieve, ofreciendo una vista extraordinaria digna de una postal. Y ahora mismo acabamos de llegar a Mistral y estamos aquí en mitad de la montaña, que literalmente no hay nada. Y ahora vamos aquí enfrente, que es un tren de los clásicos, ya para ir al siguiente destino, que es Flan. Aquí, el tiempo de espera será breve, menos de 5 minutos, justo lo necesario para cambiarnos al tren turístico. Y ahora que estamos montando este tren, la gran diferencia con el otro que hemos estado ahora mismo es que este tren es un tren clásico. Lo podemos ver, por ejemplo, en los detalles que son de madera, tienes, por ejemplo, que son de tela, son más antiguos, ya por así decirlo. Y este tren nos va a llevar hacia el próximo destino, que es Flan. El trayecto desde Myrdal hasta Flan nos llevará a descender 800 metros en tan solo 1 hora y media, convirtiendo este tren en uno de los ferrocarriles más empinados del mundo. Y ahora mismo nos van a parar justo aquí, en la mitad del trayecto, porque vamos a ver unas cascadas. Son increíbles. Son esas de allí, y las cascadas son todo esto que vemos aquí, que es súper increíble, porque eso se ve toda la agua y pues está súper congelada. Y vamos, y es la parada de 5 minutos que merece completamente la pena. Según cuenta la leyenda, en esta zona hay avistamientos de uldras, criaturas míticas en forma de bellas mujeres que habitan en los bosques de la región. Y si os fijáis, el tren va muy despacito por aquí por las montañas, pero vamos, es que es increíble, porque las vistas que hay, incluso viendo aquí los ríos que están completamente congelados y eso, es una cosa que, vamos, os recomendamos 100% si estáis en esta zona de Noruega. Después de un viaje de poco más de 1 hora, estaremos llegando a nuestro próximo destino, donde pasaremos la mayor parte del día. Y ahora ya hemos llegado al pueblo de Flan. Ahora vamos a estar aquí durante 4 horas y vamos a poder pues visitar un poco toda esta zona, porque después haremos también otra cosa muy especial que ya después os enseñaremos. Ahora mismo vamos a disfrutar por aquí por el pueblo y de unas vistas también increíbles. Lo que vamos a hacer es comer, que son las 12 más o menos, y ahora después vamos a ir a un tour para ir a un mirador increíble que está arriba del todo. En el edificio principal, que es el edificio visitante, es donde se pueden comprar las entradas, son unos 32 euros por persona. Y ya estamos aquí montados, es un trayecto de media hora, estamos muy apretaditos porque es un autobús que estaremos unas 15 personas o cosas así, pero bueno, aún así las vistas que estamos viendo por aquí muy chulas, así que ahora en cuanto lleguemos enseñamos las pedazos de vistas que vamos a tener arriba del todo. Y después de media hora de trayecto acabamos de venir a este autobús y ya hemos llegado aquí a un mirador con unas vistas espectaculares de todos los fiordos. En cualquier época del año, desde Flan tendremos la oportunidad de visitar este mirador y maravillarnos con unas vistas espectaculares. Bueno, y si os fijáis, las vistas aquí son increíbles, se ve todo entero el fiordo, ahí abajo un pueblecito, es perfecto para hacer fotografías, vídeos y de todo. Y tras haber hecho la actividad anterior, ahora ya nos vamos a montar en este barco para hacer un crucero por todos los fiordos durante 2 horas. Este barco también está incluido en el precio del tour. Como podemos ver, tiene cafetería y aseos para que estemos cómodos durante toda la travesía. Ahora ya hemos entrado y ahora ya vamos a buscar sitio porque el barco va hacia esa dirección, entonces es el mejor sitio para tener las mejores vistas.
Lo bueno es que dentro del barco hay muchas opciones para estar ahí calentitos, tomando un café y eso, y también podemos salir al exterior para ver estas increíbles vistas de todos los fiordos. Lo único que hay que tener en cuenta es que todo este lugar hay que estar muy bien abrigado porque ahora mismo, por ejemplo, estamos a 12 grados bajo cero. Entonces este viento es helador. En pocos minutos llegaremos a nuestro próximo destino y nos estará esperando un autobús para hacer el trayecto de vuelta a la ciudad de Bergen. Y con estas imágenes del atardecer en los fiordos nos despedimos hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y dejarnos un comentario contándonos qué te ha parecido. Y en el próximo vídeo... En el centro de Tromsø encontramos esta catedral y lo bueno de tener una casa aquí en mitad de la montaña es que, por ejemplo, que vamos a empezar el tour de las auroras boreales.